en México, yo no sé en otros países, uno tiende desde chiquitos, ¿no? Que si es un bebé que está gordito, entonces está sano, ¿no? Y si está delgadito, uno piensa que está enfermo. Y también, ¿no? Esa programación que tenemos desde chicos, que te tienes que comer todo, que no tiene que sobrar nada. Entonces, es por un lado el amor excesivo, la protección por parte de los padres, y de alguna manera se contrarresta, ¿no? Más adelante cuando crecen con esa programación de querer comer todo y no hacerle bien a su cuerpo porque ya tienen su idea de que todo eso es el amor, ¿no? Que uno recibe de los papás y que no lo puede uno dejar, ¿no? Tirar. Sí, sí. Viene de también como humanidad estamos sanando allá porque hubo esa carencia. Entonces papá y mamá vienen con ese mensaje de que te lo comes todo, de que no puede faltar porque faltó alguna vez. Entonces es todo es un karma que traemos como humanidad, pero que ahora con este despertar de la conciencia, con esta información, eh, eh, al hacernos conscientes de esto, al entender un poco mejor cómo debería ser nuestra alimentación, esto cambia, porque esa es la maravilla, ¿no? El cuerpo tiene todas las posibilidades, nosotros en nuestro cuerpo, no hay ninguna limitación tanto para ganar peso como para perderlo, para enfermarnos y para sanar. En esos caminos siempre nos vamos a poder mover dependiendo de dónde estamos vibrando, ¿no? Doctora, cada tal siempre sería una carencia de amor. Claro, es una de abandono y una carencia de amor la que genera esta conexión con el miedo y la que genera, fíjate que al ser capa, que es estructura, es la forma en que te proteges de algo, o sea, es ver en cada persona cuáles son las emociones que derivan del miedo, porque todas las emociones negativas derivan del miedo, ¿ya? Entonces es ver exactamente cuál es lo que está biodecodificado en ese trastorno de obesidad, qué es lo que está detrás. Si es un trastorno ansioso de algo que pueda la persona estar teniendo en el presente, como el bullying, como alguna situación en el momento presente o algo que ya viene de kármicamente que la persona probablemente no lo reconoce en su vida, que siempre esa persona, ¿sabes qué es importante aquí determinar? Por ejemplo, si la obesidad apareció antes de los 18 años o después. Porque como cuando aparece antes de los 18 años, todo lo que le sucede a nuestros niños, a nuestros hijos, hasta esa edad, eso es de los padres. Entonces, eso es kármico, eso hay que irlo a decodificar atrás. En cambio, la persona que dice, no, yo fui delgado y después empiezo a ganar peso, que empieza, no, la mujer de repente dice el embarazo y empiezan a ganar peso ya en la adultez, ya esto es algo que está, una herida de abandono, algo que está surgiendo en la adultez, algo que está pasando de su miedo, que no está expresando, que no está de alguna manera dejando fluir, se está bloqueando y se está protegiendo.